La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor: Señor Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él huid. Pocas veces los discípulos tuvieron el privilegio de poder estar en un momento de oración del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, Santiago y Juan, 2 veces podemos leer que el Señor se los llevó a ellos aparte a orar. Una vez aquí, en ese monte que nosotros le llamamos el monte de la transfiguración. El último momento fue en aquel momento en el jardín Getsemaní, en la última noche, antes que Jesucristo, por amor a nosotros, fuese a la cruz. Se dejó crucificar por nuestros pecados. El que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros, para que nosotros, como el apóstol Pablo muy bien describe, por su gracia recibiésemos esa justicia, la única justicia que es válida delante de Dios, el Padre, en el cielo, delante de sus ángeles, delante del trono de la gracia. El apóstol Pablo dijo: la justicia que yo buscaba, pensando que venía a través de las obras de la ley, nunca la encontré, nunca me llenó con paz. Pero cuando recibí la justicia por la gracia,
esa justicia confirmó mi vida con paz. Paz con Dios, paz con el próximo y paz conmigo mismo. Este momento fue tan importante para el apóstol Pedro en aquel monte de la transfiguración. Aunque el nombre transfiguración honestamente no toca, no alcanza la palabra que literalmente en el texto griego se encuentra. En griego hay una palabra que se llama metamorfo. Ahí viene la palabra metamorfosis. Metamorfosis lo podemos observar en la naturaleza. Cuando un gusano que se arrastra por el suelo o por unas hojas, comiendo hojas, de repente un día se deja colgar, empieza a hacer un líquido que sale de su boca, un hilo, que luego a eso le llamamos capullo, que él se enrolla en ese capullo, es como un nido, y en dentro hay casi un milagro, porque ese gusano a las semanas se abre ese cocón, como le llaman, cocón o capullo, se abre y de repente sale una mariposa. Ese proceso de gusano a mariposa le llaman metamorfosis. Eso es lo que pone en griego, que cuando Jesucristo estuvo orando, hubo una metamorfosis. Esa palabra metamorfosis aparece en el Nuevo Testamento 4 veces. 2 cuando se refiere a Jesucristo orando, y 2 a nosotros. Cuando dice la Biblia en Romanos 12, por ejemplo, que no seamos semejantes a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. No te sirve nada cambiar de ropa, sino cambias de mente. Esa nueva vestidura en nuestra vida proviene de un nuevo pensar, un nuevo analizar, un nuevo comprender de la vida. Cuando uno, por la gracia de Dios, viene a la fe en Jesucristo, porque el Señor le ofrece la gracia que contiene la fe, se lo ofrece a todos, pero no todos quieren recibir ese regalo de la gracia. Pero cuando uno dice sí a ese regalo y recibe esa gracia, en esa gracia lo que contiene es la gracia, la perfección, la justicia, la santidad, el nuevo nacimiento, el ser aceptado como hijo o como hija. Y cuando uno recibe eso, uno empieza un proceso de renovación. De repente, sucede lo que los profetas habían profetizado, que Dios había prometido, que íbamos a recibir un nuevo corazón. Y como dijo el profeta Isaías 55, mi pensar, mis pensamientos, mis planes
no son como los vuestros. Así como el cielo, las nubes, el sol, es mucho más alto que todos los caminos de la tierra, así, mucho más alto, mucho más amplio, mucho más sabio son mis caminos. Cuando uno es renovado, porque si uno no es renovado en su ser, dudo que de verdad ha conocido a Jesucristo. La metamorfosis, el metamorfo, esa transformación que luego también podemos leer en segunda carta de Corintios, que dice la Biblia que así nosotros, segunda carta de Corintios 3, versículo 18, así que nosotros con el rostro descubierto, porque el apóstol Pablo dice que siempre que se leía antiguamente el Antiguo Testamento, había una nube, había un manto, había algo que encubría el mensaje verdadero del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo dice que ese velo, siempre que no conoces a Jesucristo, todavía está sobre el Antiguo Testamento. Pero cuando uno conoce a Jesucristo y lee de repente el Antiguo Testamento, el velo de Moisés es quitado. El velo de la ley. El velo que te enseñaba que tú no tenías la cercanía que tenía Moisés. Y dice la Biblia, así que nosotros con el rostro descubierto, reflejamos, contemplamos, como en un espejo, la gloria del Señor. Si te vas delante de ese espejo, pierdes la gloria. O vamos a decir, pierdes el percibir de la gloria. El espejo de la gloria es la palabra. Somos transformados, metamorfo, a su semejanza, con más y más gloria. O como dice literalmente en griego, somos transformados de gloria en gloria. Por eso, cuando el apóstol Pedro, junto con Juan y Santiago, el Señor los subió y dijo, venid conmigo. Porque en ese monte Jesucristo le iba a enseñar algo que nunca más se iban a olvidar. En ese monte hubo un encuentro de los personajes casi más importantes de toda la Biblia. Elías, representando a los profetas, Moisés, representando la Torá, la ley, Dios el Padre, luego Dios el Hijo en la tierra, el Hijo del Hombre, Jesucristo, y luego 3 seres humanos. Alguno dirá, pero pastor, Abraham también era muy importante. Abraham, si quieres decirlo así, también estaba presente por su semilla, como dice la carta de Gálatas, que es Jesucristo. En ese monte hubo un encuentro entre el pasado, el presente y el futuro. En ese monte hubo un encuentro entre el cielo y la tierra. Y Dios el Padre, cuando su Hijo Jesucristo, nuestro Señor,
Dice la Biblia que subió al monte a orar. Y mientras Jesucristo oraba, se transfiguró. Pero mejor dicho, esa palabra en griego, esa gramática, vamos a decir, dice fue metamorfo. Y esa palabra transfiguración significa cambiar de figura. Pero Jesucristo no cambió de figura. Lo mismo que ese gusano, en ese proceso, en el cocón, envuelto en lo que nosotros conocemos como capullo, él no cambió de forma, él cambió de substancia. Por eso la mejor traducción fuera no monte de transfiguración, sino monte de transubstanciación. Si existe eso en español, no sé. Lo estoy traduciendo de mi mente del griego al alemán y del alemán al español. No era un cambio de forma, sino de substancia. Porque eso es lo que provoca la gracia. La gracia de Jesucristo provoca en nosotros una nueva substancia. De un esclavo a un hijo. De lo viejo a lo nuevo. De las tinieblas a la luz. De la muerte a la vida. Y dice la Biblia, y Jesucristo, dice, fue transubstanciado delante de ellos. Él cambió de substancia. Y dice la Biblia, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Luego, mientras Pedro está hablando, he aquí, dice la Biblia, que una nube de luz los cubrió. Una nube de luz. Una nube de luz. El Padre en una nube de luz. El Hijo en una vestidura de luz. Eso me acuerda a lo que dice Salmo 104, versículo 2. Dice, el que se cubre de luz como una vestidura. Hace años, cuando por primera vez leí este versículo, me quedé impactado. ¿Por qué? Vi una película antigua, ni sé cómo se llama en español, pero se llamaba La vestidura de luz. Y era un hombre malo, muy malo, pero él, en su profesión, él se vestía con una chaqueta que alumbraba con muchas lamparitas pequeñas. Él, que era malo, se escondió detrás de una vestidura de luz. Pero no era la vestidura de luz, era una chaqueta adornada con luz. Y esa chaqueta cubría la maldad de ese hombre. Pero cuando leí Salmo 104, versículo 2, el que se cubre como luz con una vestidura, me dije, momento. En primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice Jesucristo, inspirando al apóstol Juan, y este es el mensaje
que hemos oído de Él y que os transmitimos, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces me vino una cosa a la mente, que Dios el Padre no es solo luz. Para nosotros luz tiene una velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Así la luz del sol a la tierra necesita 8 minutos y pico, si no me equivoco, 8 minutos 20 segundos. Eso es lo que necesita la luz de la superficie del sol hasta la tierra. Nosotros podemos medir la intensidad de la luz que nosotros conocemos, la velocidad y también el calor que produce la luz. Pero es interesante que Dios el Padre, al principio, cuando creó el micro y el macrocosmos, dice la Biblia, en versículo 3, dice, que sea la luz, y fue la luz. La luz existía antes que las estrellas y que el sol. Impresionante. Porque la luz humana depende de una fuente de la naturaleza. El sol, el fuego, una lámpara, una linterna. Pero hay una luz que sobrepasa todo lo que nosotros comprendemos. Dios el Padre, Él es tan glorioso, Él es tan impresionante, que Él puede esconderse en la luz. Si Él tuviera un granito de maldad o de cualquier cosa, la luz que alumbra para adentro no lo puede revelar. Pero la luz al lado del Señor parece ser oscuridad. Porque Dios el Padre es mucho más glorioso que la luz. Es la luz que necesita nuestro alma. Es la luz, como dice Salmo 119, versículo 105, que contiene la palabra. El sol contiene una luz a la cual tú le llamas el día. La Biblia contiene una luz a la cual la Biblia le llama la vida. La luz del Señor alumbra el alma, la mente. Es la luz que contiene la palabra. La palabra de Dios está llena de luz. Por eso el salmista en Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es una luz. Para cada paso hay un resplandecer de la luz del Señor. Y cuando Pedro, Juan, Santiago, que es interesante los nombres de ellos. Los nombres. Pedro, Petros en griego, Kefas en arameo, la roca, y Juan proviene del nombre Yohanan, Dios da gracia. Cuando Jesucristo se lo lleva al monte, dice la Biblia
que mientras él oraba, él era transubstanciado. Él era cambiado. La carne de Jesucristo, tienes que saber, es, como dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo habitó entre nosotros. Esa palabra habitó en griego significa tabernáculo. La carne de Jesucristo era el tabernáculo. Y en Jesucristo estaba toda la gloria, toda la plenitud. Como dice en griego, plegoma. Como dice Colosenses, en Él está toda la plenitud del Padre. Y como dice 1 de Pedro capítulo 5, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Porque si Dios el Padre hubiera derramado su gloria en Buda, lo hubiera reventado. Además de lo gordo que ya estaba, pero lo hubiera reventado. A Confucio lo mismo. A Mahoma lo mismo. ¿Por qué la carne de Jesucristo pudo soportar la gloria? ¿Por qué la gloria de Dios podía habitar, descansar en dentro de Jesucristo? La razón fue porque el cuerpo de Jesucristo, carne, verdadera carne, no una vestidura, no un disfraz, nacido bajo la ley, nacido a través de una mujer, de la Virgen María. Cuando Jesucristo nació, el eterno Dios, Adonai Eloheno, El Olam, El Shaddai, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Shammah, Yahweh Olam, Yahweh Shalom, Yahweh Tsebaot, Yahweh Rui, Yahweh Rafa. Cuando Él envió a su Hijo, el Espíritu Santo, en Lucas 1 dice, la nube, la sombra del Omnipotente. El ángel dijo, María, Miriam, en hebreo, tendrás un hijo. Ella dijo, ¿y cómo funciona eso? Yo no sé nada de hombre. Y el ángel dijo, no temas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder, el dunamis de Dios, del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora comprende una cosa, que cuando dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo, o como dice en hebreo, el que habita en lo secreto,
en lo secreto. Alguno dirá, ¿cómo? Dios se esconde. Sí. Él quiere ser buscado. Porque dice Hebreos 11, versículo 6, y los que le buscan. Pastor, ¿pero cómo es eso? ¿Pierdo yo a Dios? No es eso. Los que le buscan en la intimidad. A esas personas, Dios el Padre le recompensa. La intimidad, la soledad, es un lugar secreto que tú tienes de oración. El que habita al abrigo del Altísimo. El que vive en lo secreto del Señor, cuando salga de lo secreto, no se dará cuenta de algo que la rodea. El que habita en lo secreto del Señor, dice la Biblia, permanecerá en la sombra, interesante, del Altísimo. ¿Quieres una cosa graciosa? Lo que te traes de su presencia es la sombra. Tú entras al lugar de la luz, al lugar de la intimidad, pero cuando sales al mundo, como el mundo no comprende la luz de Dios, hay una sombra que te rodea. La sombra del El Shaddai, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Pedro, Kefas, Petros, la roca, Yohanan y Jacob, como dice en hebreo, son llamados por el Señor. Jesucristo le dice, venid conmigo. Os quiero enseñar una cosa que solo sucede cuando se ora de verdad. Cuando se ora de verdad, el cielo visita la tierra. El pasado, el presente y el futuro se reúnen. Y cuando Jesucristo está orando, dice la Biblia, su rostro resplandeció. Mi hermano y yo, cuando éramos unos niños, nos encontramos un reloj. Estaba roto, no funcionaba, pero ese reloj nos alucinó, porque nos dimos cuenta que de noche, cuando encendíamos la lamparita en la mesilla de noche, y cuando poníamos ese reloj debajo de la lamparita, y cuando apagábamos la luz, se podían leer los números. Por un tiempo resplandecían. Y nosotros alucinábamos. Pero con el tiempo, los números empezaban a desaparecer de nuevo. Y de nuevo,
tuvimos que encender la luz. Lo que no sabíamos en ese momento, que sobre los números del reloj había una cosa que se llama fósforo. Y luego aprendí que fósforos en griego significa transportador de luz. En griego. Y luego me di una cosa cuenta, que en latín la palabra fósforo se llama Lucifer. Y me quedé un poco sorprendido. Primero, porque aprendí una lección. Que siempre que yo me acercaba a la luz, yo me recargaba con la luz. Pero me di cuenta que al próximo día tenía que abrir de nuevo la luz de la palabra y de su presencia. Y aprendí que nosotros somos fósforos. Pero durante el estudio de teología, llegué a un texto en Apocalipsis 3, la estrella de la mañana, luego en Isaías 14, Ezequiel 28, 29, y luego cuando aprendimos sobre las traducciones de la Biblia, me di cuenta que al traducir esa palabra del griego, fósforos, el transportador de la luz, que se había traducido en latín, que se llamaba Lucifer. Y dije, momento, aquí algo está mal. Porque ese personaje que nosotros le llamábamos Satanás, ese personaje que nosotros le llamábamos Satanás en hebreo, diabolos en griego, pero de repente en latín le llamaban Lucifer. Algo no me encajaba. La Biblia dice que el diablo quiere aparentar. Él se disfraza. Y ahora oye, como dice en griego, como un ángel de la luz y no como el ángel de la luz. Hay una gran diferencia. Si un policía se pone su uniforme de policía, él es policía. Pero si yo, que no soy policía, me pongo el uniforme de un policía, puedo aparentar como policía, pero no lo soy. Y me pregunté otra cosa. Si Jesucristo es la luz, entonces, ¿cómo puede ser que el diablo puede transportar a Jesucristo? Sabiendo que Jesucristo revienta al diablo. Y ahí me di una cosa cuenta. Que este Penoceleque robó el nombre. Cuando un día fui a una isla en Italia, Sardeña, y dormí en un monasterio una noche de un obispo que se llamaba, sujétate,
Saint Lucifer. Dijo, se acabó. ¿Sabe lo que pasó? Que el nombre Lucifer, el diablo lo robó. Él es el padre de la mentira. Él no puede transportar la luz. Él se reviste, él aparentemente aparece como un ángel de la luz, no como el ángel de la luz. Él se disfraza. Y entonces me di cuenta de lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Éfesos, capítulo 5, que nosotros somos luz. Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces me di cuenta, momento, nosotros somos los verdaderos fósforos, los transportadores de su luz, de su amor, de su cariño, de su perdón. Nosotros transportamos lo que Él por su gracia pone en nuestro corazón. Y me di cuenta que the devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Él no tiene luz. La luz proviene del Padre que habló la luz, el Hijo que es la luz y el Espíritu Santo que trae la luz y la palabra que contiene la luz. Y dice la Biblia que Jesucristo, tienes que imaginártelo de esta forma: su carne perfecta, tan perfecta que Él dijo, si no coméis mi carne, no podéis vivir. Jesucristo se fue al monte de la transfiguración y allí delante de Pedro, Santiago, Juan, imagínate como si su cuerpo tuviera una cremallera y delante de ellos cogió desde la cabeza y abrió la cremallera y dijo: Gentlemen, lo que voy a enseñar ahora solo lo voy a enseñar una vez para que os enteréis con quién estáis hablando. Y cogió su carne y la abrió. Y lo que salió era una luz. Una luz que sobrepasaba el resplandecer del sol. Jamás habían visto una luz. La luz del sol daña tus ojos. La luz de Jesucristo alumbra tus ojos. La luz del sol te quema. La luz de Jesucristo alumbra tu alma. Y de repente cerró de nuevo la cremallera y apareció Moisés, o como dice en hebreo, Moshe, y Eliyahu, Elías. Y hablaron con Jesucristo sobre lo que Él iba a cumplir en Jerusalén. Y de repente una nube se acerca, una nube de luz. Porque todo niño judío había oído del Moisés que abrió el mar rojo,
del Moisés que había sacado al pueblo de Egipto, del Moisés que había recibido esas 174 palabras que contiene los 10 mandamientos. Ese Moisés que su rostro resplandecía, ese Moisés que Dios cara a cara hablaba con él. Pero en un momento Dios el Padre dijo: no, Moisés, si tú pensabas que me vías de cara a cara, no era así. Solo me puedes ver por detrás. Y cuando vio la espalda de Dios, en hebreo, pronuncia 3 veces la palabra la gracia. La gracia. Y yo me pregunto, si la espalda de Dios resplandece la gracia, ¿qué resplandecerá su rostro? Y apareció el profeta favorito de los judíos, que es Elías. 24 profetas aproximadamente aparecieron en la Biblia. 12, a los cuales llamamos los profetas menores. Luego está Isaías con 66 capítulos, Jeremías, Ezequiel. Luego, en esos 12 profetas menores está Daniel, Oseas, Habacuc, Sofonía, Nahum, Abdías, Jonás, Zacarías, Malaquías. Pero el profeta favorito de los judíos hasta hoy es Elías, porque era profetizado que su ministerio iba a regresar a la tierra en el último versículo del Antiguo Testamento. Luego dijo Jesucristo: Elías vino, su ministerio vino en la persona de Juan Bautista. Y ahora imagínate esto, querido oyente. Tienen al representante de la ley y tienen al representante de los profetas delante suya. Me hubiera gustado ver a Pedro haciendo un selfie con estos dos. Y cuando ven a esos dos personajes, el uno representando la ley, el otro representando los profetas, de repente viene una voz del cielo, acercándose en una nube. Y el Padre habló. Y dice: no Moisés, no Elías, Jesucristo, Él es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y ahora oye lo que dice el Padre. Lo podemos leer. En Mateo, Marcos y Lucas dice: a Él huid. Cuando yo estaba estudiando este texto, y a mí me encantaría enviarte esta enseñanza, porque el título de esta enseñanza, ¿sabes cómo se llama esta predicación? A Moisés, leedle. A Elías, creedle. Pero a Jesucristo, huidle. Me encantaría enviarte esta enseñanza. Si tú me estás oyendo, dice: pastor, me encantaría oír de nuevo esta enseñanza. Porque, querido oyente, mire, en Lucas 16, versículo 16, dice Jesucristo:
la ley, entre comillas, Moisés, y los profetas, entre comillas, Elías, eran hasta Juan. Y a partir de ahí, el reino de Dios es anunciado y proclamado. El reino que domina por la gracia. Como dice Hebreos 4:16. Y sabes, querido oyente, mire, cuando esa nube del pecado desaparece de nuestra vida, desaparece también el velo de la ley. Y de repente leemos el Antiguo Testamento con los ojos de la gracia. Y Dios el Padre dijo, aquí tengo a Moisés, a él le usé en un momento. Aquí tengo a Elías, a él también le he usado, pero a partir de ahora, huid a mi hijo. ¿Por qué? En Primera de Crónicas 20:20 dice, creed a sus profetas y os irá bien. Nosotros leemos Moisés porque nos hace bien. Leemos las Escrituras porque nos edifican. Creemos en el mensaje de los profetas, que según 1 de Pedro 1, versículo 10, era la gracia. Pero ¿sabes a quién le seguimos? Aquel que dijo que iba a dar su vida por las ovejas. Juan 10. Yo soy el buen pastor. Y dice el Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará a mi presencia y saldrá a anunciar a otros de mi salvación. Y dice en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Te acuerdas lo que dijo el Padre a él huid? ¿Y cuál es el mensaje del Hijo de Jesucristo? ¿Condenación? No. En Juan capítulo 3, 17 dice Jesucristo, el Padre no envió al Hijo para condenar al mundo. Vendrá un momento donde es el último día, el juicio, pero ahora no. Ahora es tiempo de salvación.